Permítame saludar a Alberto Alejandro Eder, él es el alcalde de la ciudad de Cali, pero él es el presidente de la Asociación de Alcaldes de las Capitales, Asocapitales. Don Alejandro, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Julio, un saludo a vos, a todos los oyentes. Algo hay que hacer, hay que ponernos las pilas con este tema del orden público. Están desbordados los casos, hay pueblos en donde hay toque de queda, la gente no puede salir, la gente tiene miedo, los hechos del occidente colombiano, pues que usted tiene tan cerca, lo han llevado a usted a hacer una afirmación que me parece que nos debería explicar. Usted ha dicho que hay que volver a los bombardeos. ¿Por qué cree usted que la solución son los bombardeos? Pues Julio, no es que la solución sean los bombardeos. El comentario es, como bien decías ahorita, que hay pueblos en el suroccidente, entre Cali y la frontera con el Ecuador, en Putumayo, inclusive en Arauca, en otros sectores, donde ya vemos que las llamadas disidencias de las FARC han cogido una fuerza tremenda, donde no solo hay toque de queda en poblaciones, sino que están reclutando menores a ritmos que no se veían desde hace 10 o 15 años, donde están haciendo y perpetuando ataques terroristas contra la población civil, como lo vimos en Jamundí, lo hemos visto semanalmente durante las últimas. Alcalde, nos explicaba usted, señor alcalde Alejandro Eder, sobre la necesidad de hacer algo. Entre lo que se debería retomar sería el bombardeo. ¿Por qué? Julio, lo que se debería de hacer es ya enfrentar estos grupos para desarticularlos, y para eso no se pueden ahorrar esfuerzos. Lo principal que se necesita es más soldados, como lo hemos pedido desde Cali, desde Jamundí, para la situación en esta zona del sur del Valle del Cauca, pero para el suroccidente. Lo segundo, se necesita más horas de vuelo. Ni la Fuerza Aérea ni el aviación del Ejército tienen las horas de vuelos que tenían antaño, que la ventaja aérea es lo que da la ventaja sobre estos grupos irregulares. Y lo tercero que necesitamos es más capacidad de inteligencia. Lo que yo he dicho es que también se tiene que revisar que no renunciemos a herramientas tácticas que fueron exitosas y que fueron claves para derrotar a las FARC y a otros grupos en el pasado, como lo fueron los bombardeos. Cuando uno activa los bombardeos, cuando la Fuerza Aérea Colombiana bombardea, eso no es que salen a echar bombas y ya, esos son procesos muy minuciosos, donde estudian, hay inteligencia, bien quienes están en los campamentos, pero en este momento está identificado dónde están los responsables de todo este terrorismo que estamos padeciendo, y nosotros, las fuerzas militares están totalmente limitadas. Sí, yo quiero que hablemos de los bombardeos, alcalde, porque usted hablaba de los menores reclutados por estos grupos, pero justamente esos bombardeos se quitaron porque cuando se hacían a los grupos ilegales, pues los que más sufrían eran los menores. Y recuerde esa frase desafortunada del exministro de Defensa, Diego Molano, que dijo que los niños eran máquinas de guerra para justificar la muerte de unos menores reclutados justamente por un bombardeo. Entonces, yo sí quiero volver a preguntarle si usted, aún así, conociendo eso, estaría de acuerdo, porque ¿cómo se protegen a estos menores que ya están en esas filas? Los menores se protegen primero que todo preveniendo el reclutamiento, y como lo he dicho durante muchos años, es sancionando y castigando fuertemente a quienes los reclutan. Los responsables son los reclutadores, eso no lo digo yo, eso lo dice el derecho internacional humanitario. Y como decía ahorita, los bombardeos no es simplemente vaya y bombardee, son movimientos, son operaciones que llevan mucha inteligencia, donde se mira caso por caso, pero uno no puede renunciar a ventajas tácticas, sobre todo en este punto. Y te digo, doy un número, de las FARC en su momento, en el año 2016 se desmovilizaron 14,000 combatientes. Se estima que en este momento las disidencias tienen entre 12 y 14,000 combatientes según algunos conteos. Eso es absurdo. ¿Cómo va a ser que nosotros ya llegamos a este nivel donde además estos grupos, salvo pues por los últimos 2 meses que se rompió el cese al fuego, están haciendo de las suyas, están reclutando menores además a 3 manos porque lo entienden como su defensa aérea, por así decirlo, pero adicionalmente las fuerzas militares no cuentan con los recursos necesarios para poder hacer la tarea? Entonces ahí es donde yo digo que nosotros tenemos que ver lo que está pasando en Jamundí, lo que está pasando en el suroccidente de Colombia, no es un tema solo de esta región. Esto es algo que se ha descuidado, y si se sigue descuidando va a contagiar al resto del país y vamos a echar para atrás una década de avances en control de la violencia en Colombia.
Alcalde, entiendo que esta preocupación también aumenta previo al mega evento internacional que tiene Cali este año, como es la COP16. ¿Qué estrategias están implementando? ¿Cómo están ustedes ya articulándose con las autoridades nacionales para la protección y seguridad, para blindar a Cali para esta fecha? Mi principal preocupación es cómo vamos a blindar y proteger las vidas de los ciudadanos antes de la COP y después de la COP, porque en este momento, en este instante, están estos grupos haciendo de las suyas en el suroccidente y no podemos seguir viviendo, Colombia no puede seguir viendo de espaldas al suroccidente. Para el tema de la COP se están tomando las medidas. Ayer justo estuve con el general Salamanca en Bogotá, me confirmó que va a ser por lo menos 4.000 policías los que llegan a Cali para reforzar nuestra fuerza. Probablemente van a ser 5.000. Para ponerlo en perspectiva, Cali hoy tiene 6.000 policías, o sea que es casi duplicar la fuerza de la policía en Cali. Estos policías además comienzan a llegar la primera semana de julio, empiezan a llegar los primeros 100 y van a ir llegando paulatinamente hasta la COP. Hay muchos esfuerzos, lo reconozco, en fortalecer la capacidad de inteligencia. Hemos capturado y desarticulado integrantes de redes de apoyo al terrorismo en Cali, pero hay que entender que esto no es simplemente la COP, por así decirlo. Sí, estamos atendiendo esa situación, pero se tienen que desarticular estos grupos ya, hay que cortarlos en la cepa, y por eso el llamado es a que en el suroccidente, en especial hoy, Cali, zona rural de Jamundí, norte del Cauca, necesitamos más soldados profesionales, más horas de vuelo para la Fuerza Aérea y para aviación del Ejército, y fortalecer la capacidad de inteligencia, porque de lo contrario, estos grupos van a crecer descontroladamente y va a afectar a todo el país. Y ahí sí les digo, no es sino ver la evolución de estos grupos en los últimos 3 años. Hace 3 años pusieron una bomba en la alcaldía de Miranda, no se hizo nada. Después pusieron la primera bomba en Jamundí, se hizo poco o nada. Ya estamos en un punto en que hay una bomba semanal prácticamente en Jamundí, aunque esta semana muy bien la fuerza pública no ha permitido ningún tipo de ataque, pero necesitamos es capturar y dar con los responsables. Hablando de la COP, señor alcalde, usted trabajó muy de cerca en el acuerdo de paz. Usted fue un protagonista muy importante en el origen del acuerdo de paz. ¿Usted ha podido volver a hablar con el expresidente Juan Manuel Santos, que tenía algunas preocupaciones sobre la COP? Sí, claro, yo hablé con el presidente hace más o menos una semana o 2 semanas aproximadamente. ¿Y él quedó tranquilo de sus preocupaciones que tenía? Pues el presidente tenía unas preocupaciones acerca de las negociaciones de alto nivel que se están adelantando para la COP. Tengo entendido que él habló con representantes del gobierno nacional, si no me equivoco, creo que con la ministra de Medio Ambiente, y le aclararon unos temas de cómo avanza esa negociación, que es una negociación continua que viene desde hace 2 años, no es algo que toca arrancar ahorita. Y en cuanto a la organización de la COP aquí en el terreno, vamos avanzando a muy buen ritmo, los cronogramas se están cumpliendo. Digamos que el principal reto, sin lugar a dudas, es el reto de seguridad, pero sí quiero ser enfático en que es un reto no solo para la COP, es un reto para el día a día de quienes vivimos en el suroccidente de Colombia, pero también para Colombia. Es muy importante que Colombia entienda que esto es un problema de Colombia, porque si se desatiende este problema, rápidamente puede contagiar el resto del país. Sí, señor alcalde, para nadie es un secreto que la situación de orden público en esa zona del país pues es delicada, pero ¿por qué se dice que las fuerzas militares están limitadas o que tienen las manos maniatadas? Porque es que según las cifras, desde que se levantó el cese al fuego con las disidencias de las FARC, por ejemplo, se han sostenido 67 combates, es decir, un combate cada 31 horas, y se han logrado 367 capturas y 24 muertes. Por supuesto, la situación es crítica, pero ¿por qué decir que las fuerzas militares están limitadas cuando están dando resultados en medio precisamente de esas crisis? El resultado que se necesita no son combates, son la captura de los responsables y desarticular estos grupos. Las disidencias de las FARC tienen una particularidad que sí, que son, según algunos conteos, como decía, alrededor de 12.000 integrantes, pero no están cohesionados. Entonces, si vos ves aquí al lado de Cali, de Jamundí, del norte del Cauca, pero una organización ilegal que se llama la Jaime Martínez.
El objetivo tiene que ser desarticular la Jaime Martínez. ¿Para eso qué se necesita? Más soldados, más horas de vuelo y más capacidad de inteligencia. Y de la misma manera, no desistir de ninguna de las herramientas legales que tiene el Estado para perseguir o dar con estos grupos. Sí, alcalde, desde Azocapitales ustedes han manifestado la preocupación por los constantes bloqueos en la vía panamericana y han solicitado la intervención del gobierno nacional. Sin embargo, el ministro del Interior nos dijo hace pocos minutos que la mayoría, si no me equivoco, el 90% de los conflictos en esta vía, pues se debían a la falta de nombramientos de maestros a tiempo, subrayando que este es un asunto que debe ser atendido de manera regional y que no es un tema de carácter nacional. ¿Qué opinión le merece ese pronunciamiento del ministro? Lo que puede que eso sea, los casos puntuales que él menciona sean de carácter regional, pero lo que es de carácter nacional es que no puede ser que todos los días está cerrando la vía panamericana, porque cuando se cierra la vía panamericana todos los días en una región tan convulsionada, una región que tiene grupos ilegales presentes, que tiene mucha siembra de coca. El 60% de la coca que está sembrada en Colombia está sembrada entre Cali y la frontera con el Ecuador. La minería ilegal está por todos lados, están destruyendo el medio ambiente en el suroccidente estos grupos, y cada que cierran la vía, lo que terminan haciendo es destruyendo empresas, destruyendo empleos, destruyendo oportunidades para la gente, generando más pobreza, y eso a su vez fortalece estos grupos y estas dinámicas de ilegalidad. Por eso, desde el suroccidente, el llamado también que estamos haciendo es, por favor, que la vía sea sujeta de derechos y que no se permita este cuento que es que cada que a alguien se le ocurre, van y bloquean la vía con 3, 4, 5 personas. Eso ya no puede continuar. Alcalde, yo vuelvo al acuerdo de paz y a lo que se hizo con las FARC. Naturalmente, pues era una mesa de negociación muy difícil, muy complicada, y los combates continuaron durante las conversaciones y varias veces estuvo a punto de romperse, pero ahí los negociadores tienen que aguantar. Yo por esta conversación lo que veo es que sí, perfecto que sigan tenemos negociadores para todos los grupos, hay mesas por todas partes, todo eso buscando caminos para la paz, ni más faltaba, todos la queremos, pero por el momento que vive Colombia, si yo le entiendo a usted, estamos en plan, y deberemos estar en plan de guerra. No, Julio, debemos estar en plan de cuidar los derechos y la vida de los ciudadanos. Y vos que mencionaste el proceso de paz, no es una militar contundente. ¿Por qué? Porque los grupos armados ilegales que hay en Colombia, sobre todo en este momento, no son simplemente un tema ideológico. Ahorita hay cero ideología. Lo que son es unos grupos narcotraficantes que tienen el país sembrado en coca. Solo en Jamundí hay alrededor de 3.000 hectáreas de coca que producen alrededor de $80 millones al año en ventas posibles. Eso es alrededor de 1.200 o 1,2 billones de pesos. Estamos hablando de 1,2 billones de pesos solo en Jamundí. También están en el tema de minería ilegal, con los precios del oro como están devastando el medio ambiente, están reclutando niños y por el otro lado están diciendo que están hablando de paz. Cuando uno negocia con grupos de este tipo, que son tremendamente ricos por actividades ilegales, que son terroristas, porque es que lo que hacen en Jamundí es terrorismo, llevarse un niño es terrorismo contra la familia y contra la sociedad. Estos grupos tienen que ser contenidos por la fuerza pública. Si ustedes recuerdan, en el proceso de las FARC, como decía el presidente Santos en su momento, aquí vamos a combatir como si no estuviéramos negociando y vamos a negociar como si no estuviéramos combatiendo. Pero fue justamente esa presión militar la que condujo a que las FARC se entregaran y se desmovilizaran. De lo contrario, hubieran seguido metidos en sus negocios y hubieran seguido quizás en el monte. Entonces, esa es una lección que no se puede perder de vista, sobre todo hoy, y el llamado es maravilloso que haya buena voluntad de paz de parte del gobierno nacional, pero tiene que ir acompañado de una política de seguridad contundente. Es el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Alcalde, gracias por atendernos y bueno, ojalá que las cosas mejoren y nuevamente apoyarlo a usted, a su ciudad, para que esa COP sea todo un éxito. Muchas gracias, Julio. Vamos a sacar esto adelante y esperamos pronta respuesta del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias.